está en Estación UNLA. ¿Esta también? No estoy segura. Ok. La que no está segura es Camila Lucy, que ya está aquí preparada para hacer lo que por ahora es la columna de los alumnos de Humanidades y Artes. No sabemos el día de mañana qué estará sentada haciendo ahí. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos, Juan? Bien, la verdad, mejor que otra gente, Bueno, ¿no? Y peor que otras. me en alegro. un punto medio, digamos. Podría estar mejor, Pero no estás peor. pero no estoy peor, sí. Charlémoslo pasado mañana. Hoy podemos decir 6.50. Bueno, el clima acompaña. El clima acompaña, por eso es 6.50, si no por ahí era 5, pero está bastante bien. Bueno, ¿Vos aprobado. estás bien? Yo cansada, tengo examen hoy. Imagino que estudiaste. Mucho. Por eso estoy cansada. Porque me quedé estudiando. Bien. Tecnología de la imagen. Tecnología. ¿Y cómo se estudia tecnología de la imagen? Leyendo. ¿Y qué se lee? Y se lee la parte teórica y la parte práctica de fórmulas, que igual eso lo venimos haciendo durante la cursada. ¿Qué autores, por ejemplo? Autores, el profe. El profe. Bueno. Que nos deja los contenidos en el campus. Ok, y en la parte Y lo teórica. explica todo él y nos deja muchos videos que nos explican Ajá. cosas complejas. Como por ejemplo, ¿qué? Y la transmisión de imágenes, cómo funciona la radio, cómo funciona toda esa parte técnica de cómo se transmiten en la televisión, cómo Sí. funcionaba el cine, cómo comenzó. Bien. ¿Y te considerás preparada para el examen que se viene? Y esperemos que sí. ¿Es hoy o mañana, dijiste? Hoy, ¿A qué hora? a las 6 de la tarde. ¿Hay un repaso más antes de las 6? Sí, claro. Cuando terminás acá, ¿te vas a la biblioteca, por ejemplo, a Sí, repasar? Bien. ¿Alguien te va a tomar? El profesor. Sola. No, pero viste que uno estudia, por ejemplo, Daniela, que estuvo la semana pasada con días de estudio, después, antes de las 4, va a pasar acá y vamos a chequear todo. O sea, es como si estuviera junto con alguien. Te preguntan, corregís y más o menos armás la idea. No, eso me No. pone más nerviosa. Ah, sos de aquellos que estudian solos. Sí, No me depende molesten, no me igual hablen. la materia. Mm, Pero este tipo de cosas prefiero quedar el conocimiento en la cabeza. bien. No es necesario, pero si hace falta podemos hacerle una nota al profesor acá para ir ablandándolo un toque. Vos avisanos. Bueno, Ok. para la próxima. Para la próxima el examen ya pasó. Si tenemos que improvisar ahora, lo hacemos. Vos nos avisás. No creo que sea él el de la nota de hoy. No, No. hoy hablando justamente de educación, aprendizaje y cómo se regula el aprendizaje, hoy vamos a hablar del Observatorio de la Educación Superior. El Observatorio de la Educación Superior. ¿Sabes qué es eso, Juan? No tengo idea. Si yo estuviera en un pasillo y viniera alguien con una grabadora y me preguntara la idea, no tengo idea. Por suerte no me pasó, aunque sé que suelen hacer algo parecido. Bueno, los estudiantes de Humanidades y Artes tenían una idea, ¿sí? así que vamos a escucharlos. A ver. No tenía idea de que se había creado un observatorio de educación superior. No estaba enterada que se creó el observatorio. Siendo sumamente sincera, no tengo idea para qué sirve un observatorio de educación superior. Calculo que es un espacio para poder investigar. Yo creo que un observatorio de educación sirve para fomentar la investigación y el estudio. Puede servir como para orientar a los educadores, digamos, a los docentes, a los no docentes. Lo que me gustaría que investigue el observatorio es cómo se arman los planes de estudios en base a las diferentes carreras y la formación de cada profesional. A mí me gustaría que un observatorio de educación en la UNLA se centre un poco más en esto, en cómo es el día a día para nosotros acá en la Facu, las cosas que pasan, cómo se dan las clases, cómo nosotros nos relacionamos. Las temáticas que me gustaría que se traten en un observatorio de educación superior acá en Argentina por ahí puede ser cómo afecta la inteligencia artificial en la educación, cómo también se puede involucrar de una manera sana. Hoy en día la educación superior argentina atraviesa una problemática muy heavy que es el de financiamiento. El financiamiento. Bueno, el financiamiento no solo de los sueldos de los profesores, que hace que se complique toda la cuestión, sino también el financiamiento para actualizar equipos, por ejemplo en nuestra carrera de audiovisión, actualizar las computadoras, las cámaras, los micrófonos, que muchas veces complejizan la enseñanza y también la práctica de los alumnos. Más idea que yo tenían. Al principio parecía que no, pero después dijeron cosas interesantes. Después sí. propusieron.
Es verdad que el primer audio, bueno, jugó un poco en contra, pero después sí tenían bastante idea. Sí, por suerte sí. Y por suerte, para esclarecer todas las dudas que tengamos, tenemos en la línea a Victoria Candel. ¿Ah, sí? Que es doctora en educación, especialista en educación en derechos humanos, docente investigadora de la universidad y específicamente directora del Observatorio de la Educación Superior. Ajá. Hola Victoria, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. A vos por bueno, estar acá, tomarnos la llamada. Así que bueno, la idea de, como esta es una columna para estudiantes, la idea es explicar de una manera, primero de lo más general a lo particular, para que sea informativo y se entienda bien qué es el Observatorio de la Educación Superior. Bueno, el Observatorio de la Educación Superior es un espacio que creó la Universidad de Lanús en diciembre del año pasado, a instancias del Consejo Superior de la universidad, y es un espacio que está dedicado a pensar a la universidad y al sistema de educación superior. Ustedes saben que las universidades son un subsistema dentro de un sistema más grande, que es el sistema de educación superior, que abarca las universidades, los institutos superiores de educación, de formación docente, o diferentes espacios de formación también técnica. Y bueno, entonces se creó este espacio dentro de la universidad para pensar, generar información y debatir diferentes aspectos de la educación superior, temas relacionados con la enseñanza, con la organización de la universidad o de la educación superior, temas relacionados con, por ejemplo, el gobierno y la administración, el financiamiento de la educación superior, temas relacionados con la evaluación, con diferentes cambios que se van produciendo en el sistema, con diferentes cuestiones que hacen al quehacer universitario, como las políticas que tenemos de inclusión adentro de nuestro sistema. Es decir, el campo de estudio sobre la educación superior es muy amplio. Hay gente que se dedica en el país y en el mundo a pensar las diferentes problemáticas de la educación superior, y bueno, entonces queríamos estar también que la UNDA tenga su espacio para reflexionarnos a nosotros y a nuestro sistema y poder generar nueva información, siempre teniendo en cuenta el enfoque territorial, ¿no? O sea, es hacer investigaciones que estén situadas en el territorio. Así que bueno, no sé si te contesto la pregunta, por ahí me extendí un poco, pero quería comentar eso, que nuestro observatorio de a poquito va a ir generando información, proponiendo discusiones, también haciendo actividades como para pensarnos a nosotros como universidad del conurbano y como una institución en el marco de un sistema más grande que es el sistema de educación superior. Claro, bueno, muy amplio, tiene muchos ejes entonces. ¿Y cómo funciona en el día a día? ¿Cómo opera? Bueno, este espacio que es nuevito y somos pocos para trabajar, estoy yo en la coordinación del espacio y trabajo con dos colegas, Andrea Vallejos y Marco González, que son los dos también miembros de nuestra UNLA, y entonces lo que ahora, por ejemplo, en este momento estamos preparando un boletín. Ya sacamos el primer boletín. Nuestra idea es que el observatorio publique boletines conteniendo esta información que vamos generando. Tuvimos una presentación del primer boletín hace 2 meses y ahora estamos para fin de año preparando un segundo boletín. Entonces la vida cotidiana en el observatorio es en este momento, reunir la información, escribir, contactar especialistas sobre las temáticas. Cada boletín tenemos previsto que sea sobre un tema. O sea, vamos también pensando cuáles son los temas de agenda, cuáles son los temas que se van discutiendo y que van afectando a la educación superior, y entonces en función de eso elegimos temas, contactamos especialistas, investigamos nosotros, consultamos adentro de la UNLA, porque dentro de la UNLA hay también otros especialistas que conocen de estos temas. Así que bueno, eso es en parte lo que hacemos, y simultáneamente también hacemos
organizamos actividades, por ejemplo, ahora estamos organizando una actividad para finales de octubre, para mediados de octubre, entonces, bueno, en lo cotidiano hay que organizar, convocar, reservar los espacios, todo eso que tiene más que ver con lo administrativo. Y también otra cosa que nosotros hacemos es que este observatorio, al igual que otros espacios que tiene la universidad, es un agrupamiento, lo llamamos un agrupamiento de investigación, o sea, es un espacio donde se pueden alojar investigaciones. Ustedes saben que en la universidad hay una de las funciones principales que tiene la universidad es la investigación, ¿no? Las universidades tienen 3 grandes funciones: la docencia, la enseñanza, la investigación y la cooperación con el territorio. En términos de investigación, todos estos agrupamientos de investigación, los observatorios, los centros, los institutos que tiene la universidad, alojan investigaciones. Entonces, una de las cosas que hacemos es coordinar con los equipos de investigación que se alojan en el observatorio, asesorar o ayudar en el armado de las investigaciones, bueno, todo lo que tiene que ver con acompañamiento a las investigaciones. Eso somos muy nuevitos. Así que ahora para la próxima convocatoria estamos ya preparándonos para recibir los proyectos que decidan alojarse en el observatorio, dado que tienen temáticas acordes con este espacio. Claro, con la educación. Y exacto. El boletín, la idea es que sea cada 2 meses o cada cuántos se publica un boletín. Nosotros vamos a intentar publicar cada 3 meses un boletín, por eso tuvimos el primero. Ahora si querés te cuento de qué se trató y te cuento el segundo de qué va a tratar, pero sí, cada 3 meses, 3 meses y medio, sí tenemos la intención de publicar el boletín. Y también, bueno, la publicación del boletín también requiere todo un trabajo previo, como te decía antes, pero también posterior para difundirlo y que llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? Y además, y otra cosa que hacemos en materia de publicación, porque nos interesa mucho pisar fuerte, ¿viste? En publicación, hemos publicado un informe que fue un poco también por una necesidad, una inquietud que surgió en la universidad, que fue un informe sobre estudiantes migrantes, a raíz de algunos dichos que empezaron a circular en la agenda periodística y pública y política sobre los estudiantes migrantes y su presencia o su representación en las universidades. Bueno, fuimos a ver, qué pasa, quiénes son los estudiantes migrantes, por qué deciden estar en Argentina, cuántos son, si realmente implica una carga financiera enorme para el Estado argentino, bueno, todo eso, y produjimos un informe que nos habla de eso también. O sea que ese tipo de informaciones las estamos pensando todo el tiempo. Un poco, esto de los migrantes fue un poco porque la coyuntura nos invitó a pensar en esto, ¿no? Nos obligó a dar una respuesta y sobre todo a dar información, porque hubo hay mucha estigmatización respecto al rol de los migrantes en la educación, en la salud, en el trabajo, y bueno, era necesario esclarecer un poco cuál es realmente la presencia de estas personas migrantes y bueno, corrernos de los discursos que estigmatizan, ¿no? Claro, entonces los informes y ese tipo de publicaciones van a ser acorde a lo que pase en la actualidad, o ya también tienen, una lista, digamos, de temas a publicar o que se vienen preparando. Mira, los informes van a venir más por las discusiones públicas, y sobre los boletines tenemos previsto una lista de temas sobre los que queremos publicar. El boletín número 1 fue sobre compromiso social universitario y vinculación con el medio, construcción de conocimiento con el medio, el rol de las universidades en la promoción de lo que antes se llamaba extensión, la función de la extensión de la universidad, y nosotros en UNLA lo llamamos vinculación con el territorio. Y fue sobre eso, sobre cómo se está desarrollando esa función de la universidad, y lo planteamos en 3 planos. En un plano regional, entonces fuimos a buscar información y pedimos a especialistas, uno de Brasil y uno de Chile, que nos contaron cómo funciona la extensión en Brasil y en Chile,
y eso es muy interesante porque nos mostraron otra forma de pensar la extensión universitaria. Y después, en un plano nacional, entonces buscamos universidades del país que nos cuenten un poco, bueno, cómo lo hacen también ellos, qué pasa en esas universidades. Entonces ahí participó la UNDAV, la Universidad de Avellaneda y la Universidad Nacional de Rosario. Y un tercer plano que es el plano UNLA, o sea, esos 3 niveles buscamos, lo internacional, lo nacional y UNLA, ¿no? Frente a cualquier problemática que analicemos, nos intentaremos sostener esos 3 niveles de análisis. Eso fue el primer boletín, que ya está circulando, está publicado, tuvo bastante repercusión, así que estamos contentos con eso y estamos tratando de darle difusión. Y el segundo, no sé si tengo, si ya fue muy larga mi respuesta, pero si querés te cuento el segundo que estamos preparando ahora, que va a salir a fin de año, es un tema que es muy interesante y que es algo que, bueno, que se está produciendo en nuestro país también, que es las universidades argentinas van a atravesar en los próximos años un proceso muy grande de cambio curricular. Van a pasar a un sistema que se llama de créditos académicos, Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios, que es como una reforma de la currícula, de los planes de estudios, que va a afectar a todas las universidades. Entonces estamos tratando también de explicar un poco cómo va a funcionar eso y cómo funciona en otros lados donde ya existe, en Europa, en Estados Unidos ya existe esa forma de organización curricular para las universidades, para las carreras de grado. Entonces verlo en el plano internacional, verlo en el plano nacional, buscando algunos ejemplos de universidades que ya están trabajando o que están adaptando sus currículas y sus planes a esa nueva modalidad, y después pensarlo también en la UNLA. Estamos en ese proceso ahora de producción de los materiales para publicar sobre todo este sistema de esta reforma y el pase a un sistema de créditos académicos en el caso de la Argentina para los próximos años. ¿Y en el boletín toman posición con respecto a esto? Sobre, por ejemplo, este cambio del que hablabas en las universidades. Mira, tratamos de dar información, sobre todo, de construir información. Tratamos de, digamos, no por sostener una neutralidad, sino porque vamos a priorizar dar información. Pero es muy probable que nuestros interlocutores, que los entrevistados que nosotros consultemos, sí nos den sus opiniones. Pero no, en lo personal, digamos, o en lo personal institucional, lo que nosotros hacemos desde el observatorio es construir información. O sea, tratar de corrernos un poco de los juicios de valor. ¿Y esto va a ser publicado? Porque yo vi que estaba en la sección de la página de la universidad o también en alguna revista. No, esto lo publica la universidad. O sea, nosotros tenemos el sitio web de la universidad. Adentro de la universidad se puede acceder a una solapa que son los observatorios, que tiene varios, además la universidad, o tiene otros observatorios que también producen información. Y después, dentro del Observatorio de la Educación Superior, se accede a los boletines. Esa es la forma. O sea, no es que esto se publica en otra revista, sino que el boletín es una publicación, está registrado en el sistema de revistas argentinas, que es un sistema que tiene el CONICET, que otorga un número, no sé si escuchaste hablar alguna vez de los números, el ISSN, que es el registro de las revistas, de las publicaciones periódicas. O sea, es una publicación en sí misma, no es que esto se publica en otro lado. Claro, entiendo, sí. Y también en la resolución de la creación del observatorio se hablaba también de un seminario permanente de la universidad como objeto de estudio. ¿Ese ya se creó, ya está en proceso? Eso es parte de la planificación para el 2026. Todavía no se creó. Nosotros empezamos a funcionar, la resolución de creación del observatorio fue en diciembre
del año 2024, así que estamos ahora este año implementando la línea de la producción de información, y el año que viene nuestra intención sí es avanzar con los otros objetivos que se propuso el observatorio, como por ejemplo la creación de un espacio de formación permanente, que la idea es que sea así transversal, que puedan cursarlo quienes estén interesados, y ahí sí proponer un recorrido bibliográfico, teórico y conceptual, histórico, político, normativo sobre la universidad. La universidad es una institución muy antigua, muy compleja, y con una historia y con debates muy ricos que nos gustaría sí ponerlos a disposición de nuestra comunidad, ¿no? Para que se pueda debatir sobre su sentido, sobre sus orígenes, sobre cómo fue cambiando, cómo se fueron incorporando nuevas carreras, cómo se fue replanteando su sentido a lo largo del tiempo. Nuestra idea es que sí se abarque todo eso el año que viene. Entonces sería como una materia parecida a lo que en algún momento fue en el curso de ingreso de la universidad en la Argentina, pero más extenso, digamos. Lo que está bien, está bueno lo que me preguntas. Tal vez, seguramente para armar el programa vamos a tomar materiales de ahí, pero bueno, va a ser un espacio opcional, no obligatorio y no como requisito para ingreso, por supuesto, no, o sea, no va a tener el mismo diseño en el currículum universitario que tenía la materia de la universidad como objeto de estudio, pero sí pensar en un espacio de formación, no obligatorio. Claro. Pero sí transversal, sí por ahí para que los estudiantes lo escojan, o los profesores o los no docentes, si alguno está interesado, de manera más transversal, ¿sí? Después tenemos que pensar cómo se va a implementar y cómo se va a incorporar en las masas curriculares, pero sí la idea es que exista un espacio para pensar a la universidad como un objeto de estudio. ¿Y de carácter optativo? Sí. Y cuando interactúan con o articulan con las otras universidades, como dentro del boletín, que también fue con Chile y Brasil, por ejemplo, ¿por qué eligieron esos países o fue a partir de los colegas que quizás tienen los investigadores? Y bueno, sí, un poco es por vínculos interpersonales que se van construyendo a lo largo del tiempo. Y otro poco es porque, mira, los casos de Chile y Brasil son muy interesantes porque Brasil tiene un sistema de extensión, una política nueva, novedosa de extensión universitaria que nos pareció muy interesante. Nos enteramos de esto en congresos, porque también existen congresos sobre la universidad como objeto de estudio, y revistas y publicaciones. Bueno, y ahí supimos hace unos años que en Brasil se estableció como política pública la obligatoriedad de que todos los estudiantes de las universidades públicas y privadas, o sea, imagínate el volumen de gente y de transformación que esto implicó, se obliga a que los estudiantes atraviesen un porcentaje de horas de la cursada. Una carrera, suponete que tiene 1000 horas de cursada, bueno, tiene que tener un 10% de horas dedicadas a hacer alguna actividad de extensión universitaria, o sea, de salida al territorio. Entonces queríamos ver cómo funcionaba eso, porque es una reforma muy grande y muy interesante del sistema brasilero. Entonces por eso fuimos a buscar a algún colega que nos cuente sobre esa experiencia en particular. Y en el caso de Chile, lo que pasó elegimos Chile porque como estábamos trabajando justamente el tema de la extensión y la vinculación con el medio, Chile tiene otra política, no como la de Brasil, pero otra muy interesante, que es que para evaluar los estándares de calidad de las carreras, ellos tienen un organismo que se llama Comisión de Acreditación, CAP, CNA, Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Y esa comisión puso como un criterio de calidad que las universidades tengan algún espacio para la vinculación con el territorio. Y lo tienen, o sea, no es obligatorio, pero lo tienen que cumplir para cumplir con los estándares de calidad.
Entonces, por eso fuimos a preguntarles, bueno, cómo funciona, qué cambió desde que está ese nuevo estándar. Así como una universidad de calidad es una universidad que investiga, que produce graduados, que tiene tantos laboratorios, que tiene tantas computadoras. Bueno, como uno de los criterios para evaluar la calidad es que tenga alguna política de vinculación con el medio. Entonces, por eso también fuimos a preguntarles a los colegas chilenos cómo funciona. Así que un poco los vínculos se deciden la participación de los colegas de otros lugares se decide por nuestros vínculos interpersonales, pero también por el interés que tenemos en discutir con esos lugares respecto a las temáticas que vamos seleccionando. Bueno, igual esa característica del anclaje territorial obligatorio, digamos, en la currícula, un poco pasa también en nuestra universidad, creería yo, en las prácticas por lo menos. No sé qué pensás. Claro, nosotros tenemos en la UNLA, tenemos varias cosas, eso lo contamos en el boletín. Las prácticas preprofesionales que tienen las carreras implican una salida al territorio, por supuesto, y una experiencia de aprendizaje para las y los estudiantes. Y después tenemos todo un área dentro de la universidad que es justamente vinculación con el medio, que hace otro tipo de actividades, como por ejemplo el programa de la UNLA, los derechos no se toman vacaciones, la UNLA y los jóvenes. O sea, hay un montón de otras actividades que se hacen durante el año y que están coordinadas por la Secretaría de Vinculación, que también van en esa misma línea, además de las prácticas preprofesionales que también, como vos decís, coincido, son formas de articular con el afuera de la universidad, digamos, efectivamente. Y lo tenemos también como parte de nuestras masas curriculares, en el caso de la UNLA. En otras universidades de Argentina tienen la obligatoriedad de la extensión, por ejemplo en Rosario o en la UNDAB, la de Avellaneda lo tienen ya hace un tiempo absolutamente transversalizado a todas las carreras de esas universidades. Eso se llama, dentro digamos, en un lenguaje más técnico, se llama curricularización de la extensión universitaria, o sea, hacer de la extensión parte del currículum de la universidad. Y a partir de las conclusiones que puedan obtener a partir de las investigaciones, aquellas cosas que quizás deberían ser cambiadas o modificadas o mejoradas en la universidad, ¿cómo eso se hace operativo? Y los cambios en las universidades son muy difíciles. Nuestras universidades son instituciones muy interesantes, y bueno, y se va generando los cambios que se puede, a medida que se puede. También mucho depende de la posibilidad de generar cambios de los presupuestos, ¿no? Porque, bueno, con poco presupuesto es más difícil generar cambios, pero nosotros lo que tratamos de hacer en general en el campo de estudios sobre la educación superior, lo que se intenta hacer es un poco, por un lado, describir, analizar situaciones, generar algunos insumos o recomendaciones para que se hagan cambios. Y después, a nivel nacional, las universidades públicas forman parte de un órgano que se llama Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, Consejo Interuniversitario Nacional, que ahí se reúnen los rectores o los secretarios de investigación, los secretarios académicos. O sea, hay como reuniones por áreas y funciones de la universidad, y ahí son espacios donde se establecen acuerdos también respecto de cómo generar algunos lineamientos y algunas políticas públicas para las universidades. Así que eso es lo que está funcionando ahora, más que nada en términos de generar cambios o de impulsar algunas reformas al interior de las universidades. El CIN es un buen organismo para pensar en esas interacciones y en establecer acuerdos y llevarlos a las universidades. ¿Y tienen algún ejemplo de conclusiones recientes que hayan obtenido y que sean necesarias para alguna reforma, alguna modificación a presentar? Es un poco difícil lo que me preguntas. No, la verdad que, digamos, nosotros lo que podemos hacer, lo que está a nuestro alcance en materia de producción de conocimiento es difundir el conocimiento o sea, difundir la información a la que vamos produciendo, y después
por ahora es eso, digamos. Por supuesto que nuestra intención como observatorio es producir información, ¿no? Y después, en el caso de que sea necesario, se resulte conveniente, generar los vínculos con la gestión también para ver si se producen esos cambios. Pero por ahora estamos en un plano más de producción de conocimientos. Estamos la universidad está encarando este proceso desde la producción de información respecto a su quehacer, más que nada. ¿Y qué antecedentes tenía el observatorio como para llegar a su creación? Mira, en la Universidad Nacional de Lanús hay muchos docentes, sobre todo en el marco del Departamento de Políticas Públicas, de Planificación y Políticas Públicas. Hay muchos docentes que nos venimos ocupando del campo, o sea, dentro del campo de estudios de la educación, dentro del área disciplinar que es la educación. Hay un grupo de docentes que venimos trabajando hace muchos años sobre educación superior. Unos cuantos profes que venimos escribiendo, investigando, publicando sobre temas distintos, cosas de enseñanza, cuestiones relacionadas, por ejemplo, con nuevas tecnologías y educación superior, diferentes temas de articulación entre la escuela secundaria y la universidad, o sea, diferentes cuestiones que hacen al campo de estudios sobre la educación superior, así que por ese lado era interesante poder generar en la UNLA un espacio que aglutine todas esas investigaciones. Y por otro lado, algunos de nosotros también trabajamos, colaboramos en la producción de una revista, que es una revista que tiene muchos años, 30 ya, que se llama Pensamiento Universitario, que justamente la dirige un colega, profe, director de la carrera de la licenciatura en educación, que es Lucas Croch, y él, con él venimos trabajando hace años en la revista Pensamiento Universitario también, o sea, como que hay un espacio ahí de gente y más interacciones con otros colegas que todos venimos trabajando temas de educación superior. Y entonces, parecía interesante que la universidad tenga un espacio para alojar investigaciones sobre esa temática. ¿Y los lineamientos del observatorio se tomaron también de otros observatorios de otras universidades? No sé, por ejemplo, la UNCI, la Arturo Jauretche y la UNSAM también tienen un observatorio de la educación superior. Sí, así es. Hay otras universidades que tienen observatorios, la UNSAM también tiene su observatorio de la educación superior, en otras partes del país también hay. La figura del observatorio es una figura por ahí un poco más nueva que los institutos o los centros de investigación. Es un agrupamiento de investigación, como te decía antes, y por supuesto que nosotros cuando armamos la propuesta hicimos una investigación, un relevamiento de cómo lo hacen otros, ¿no? Porque eso también es interesante, que uno no crea de la nada, ¿no? Se buscan antecedentes, se ve cómo lo están haciendo otros grupos, incluso en otros países también. Así que sí, eso lo tuvimos en cuenta y lo tratamos de poner en diálogo con nuestra UNLA. Por eso, por ejemplo, nos parecía muy importante que el anclaje territorial, lo que significa ser una universidad en el conurbano de Buenos Aires, todo eso esté contemplado en la propuesta del observatorio. Bueno, qué interesante que haya una entidad que produzca constantemente. Tenemos en la universidad varios observatorios, centros e institutos que producen constantemente conocimiento, pero que produzca también sobre la propia universidad es muy interesante. ¿Y hay algún lugar donde puedan los estudiantes o cualquier persona enterarse de las nuevas actividades o de los boletines, informes que vayan sacando? Sí, nosotros tenemos la página que te decía antes y después las novedades las publicamos a través de las redes de la universidad y del departamento, porque este observatorio está alojado en el Departamento de Planificación y Políticas Públicas, entonces la información que nosotros circulamos también la circula el departamento a través de sus propias redes, y también en LinkedIn estamos como Observatorio de la Educación Superior UNLA, estamos en Instagram, un poco en las redes sociales y después en las páginas oficiales de la universidad.
y físicamente nos encuentran en el edificio de Rego. Bueno, perfecto, Victoria, gracias. ¿Y qué te quería pedir si tenías algún mensaje para los estudiantes como para acercarlos a la lectura o análisis de las publicaciones que vayan haciendo? Bueno, estamos en un momento muy, a ver, ¿cómo decirlo? Por un lado es interesante, por el otro lado es muy conflictivo, pero también es un momento para repensar a nuestras universidades con todo lo que está pasando en términos del presupuesto universitario, y entonces me parece que una cosa que nosotros podemos hacer para sostener la importancia de los espacios, la importancia de la educación superior, es conocer lo que hacemos, poner en valor lo que hacemos, reconocer que hacemos cosas muy buenas, que las universidades además son instituciones que son muy antiguas en el país, ¿no? Nuestra primera universidad en el país es del año 1613, la Universidad de Córdoba. Y desde ese momento el sistema universitario no paró de crecer, incluso antes de la independencia. Entonces, que nuestros estudiantes, invitarlos a que se informen, a que sepan que la universidad es un espacio no solo para transitar, sino para poder apropiarse de él, conocerlo, y bueno, eso tratamos de hacerlo también con estas publicaciones. Y por otro lado, aprovecho también la posibilidad que nos da la radio de decir que es un momento donde estamos convocadas y convocados a defender nuestra universidad, defender estos espacios que tienen que ver con proyectos colectivos, además de que uno en la universidad se gradúa, estudia, aprende, se gradúa y todo, pero también como sociedad es un espacio muy importante que le da sentido, que construye solidaridad, que se ocupa de los problemas que hay en el entorno. Entonces es importante que la sostengamos, que estemos presentes en los momentos de lucha y sobre todo también, además de participar y estar presentes en los momentos de pelea, defendiendo a la universidad pública, es muy importante que sigamos sosteniendo la calidad, que estudiemos, eso se los digo siempre a mis estudiantes, ¿no? Que una forma de defendernos es sostener los altísimos niveles de calidad que tenemos en la universidad, seguir siendo muy buenos alumnos, buenos profes, actualizarnos, ¿no? O sea, digo, eso es parte de los procesos de resistencia, además de, bueno, los momentos en que somos convocados, como mañana en la marcha, a estar, a participar, a poner el cuerpo y a manifestarnos por esto en lo que creemos y que defendemos, que es bueno para nosotros y es bueno para el país. Así que ese es el mensaje que podría transmitir. Bueno, gracias, Victoria. Sí, totalmente de acuerdo de que es muy importante que nos sintamos parte de la infraestructura, de los pisos, del pasillo que recorremos, de las materias que cursamos y saber que somos parte de eso y que somos todos una red de personas, de sociedad, somos una comunidad que, bueno, y que a fin de cuentas hay que seguir luchando por nuestros derechos que siempre se obtuvieron así en la lucha. Así que bueno, te agradezco, Victoria, por estar acá en la línea, por la información y bueno, vamos a estar atentos entonces a las novedades del observatorio. Yo ya leí el primer boletín para esta nota, así que estaré atenta al siguiente. Bueno, muchas gracias por el interés en el espacio. Son bienvenidas también las propuestas de otras temáticas, lo que quieran que pensemos juntos. También es un espacio que vamos a intentar siempre sostenerlo abierto para el diálogo con las y los estudiantes. Así que bienvenidos y gracias por darnos el espacio para comentar con el resto lo que estamos haciendo. Por favor, bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Que estés bien. Bueno, ahí fue Victoria Candel, la directora del Observatorio de Educación Superior. Así que, bueno, ¿qué te pareció, Juan? Me pareció bien, me gustó el llamado final a la defensa de la educación pública, lo que decías de los pasillos, le agrego, tenemos que tratar de sentir que son nuestros también los pasillos de las otras universidades. Todos, hoy nos toca estar, trabajar, circular en algunas, capaz que mañana
te vas a otro lado, nos vamos a otro lado, y está bueno que existan muchas y que haya más y que siga creciendo, como decía ella, como vino creciendo siempre, que siga creciendo. Hay algunas universidades que en el final del 23 fueron creadas y algunas de ellas todavía están ahí esperando, luchando, peleando para poder tener su presupuesto, así que recién empieza la pelea que mañana va a tener lugar en las calles con una manifestación, ojalá que pacífica y multitudinaria, para que no se dé vuelta la ley, para que no pase el veto. Sí, es muy importante el asegurar el derecho a la educación, el derecho a la accesibilidad, la igualdad de oportunidades, porque bueno, sabemos que el individualismo no lleva a ningún lado y somos un país con población, somos un pueblo. Sí, y hay que tratar de que la población quede la mayor parte adentro del plan que tengamos de país, así que por eso se marchará mañana, por eso también, porque nos gusta que la mayor parte esté del lado de adentro, es que hay una columna de alumnos en el programa para que estén del lado de adentro de la radio también, que es un pedazo chiquitito de la universidad. Así es. Y bueno, y este viernes 19 de septiembre vamos a festejar el Día de la Primavera. Va a haber festejo de la primavera en las inmediaciones del mismísimo edificio Argumedo, donde estamos ahora. Va a haber juegos, ya hay algún fichín por acá de los que va a haber, ya hay compañeros en la decoración, va a haber feria de emprendedores también, una serie de cosas para festejar el viernes de 12 a 18. Sí, sorteos, vouchers y transmisión especial. Sí, de la radio. Va a haber, yo creo que lo más importante de la transmisión especial, de 13 a 18, va a haber bandas, pero lo más importante de lo que va a pasar en la transmisión es que creo que es el debut como movilera, no lo sé, ya nos lo dirá, de Camila. Así es. Bien. Así es. ¿Vos también vas a ser movilera, Ana? Vas a hacer karaoke. Ana quiere hacer karaoke. Vamos a ver si la dejan hacer el karaoke. Sí, tenés todo hablado con... Tenés hablado con las más altas autoridades. Sí. Bueno, entonces todo eso va a suceder el día viernes. Vos vas a estar todas esas horas recorriendo las instalaciones, micrófono en mano. Podría ser, es posible. Ah, no estás segura. ¿No arreglaron el calle todavía? No sé qué horario voy a venir. Supongo que a la hora de la apertura. ¿Solamente? Y hasta... ¿Pues tenés clase después? No. No, los viernes hay re pocas materias de audiovisión los viernes. Pero bueno, vienen igual al festejo. Sí, claro. Sí, claro, perfecto. Bueno, aunque sea un rato, vení, no sé, es el momento en el que se lanza tu carrera meteórica hacia la fama más absoluta. Nada, eso. Nos vemos el viernes. Dale, nos vemos el Pero viernes. no quiero despedirlos sin escuchar a alguna persona que me pida una canción, porque Ana está expectante también. Si escuchan esta columna recurrentemente, sabrán que nosotros perseguimos a los estudiantes de Humanidades y Artes. Perseguimos. Sí, cada vez más. Se van terminando aparte los estudiantes de Humanidades y Artes para pedirle canciones. No te creas. ¿Cuántos alumnos debe tener Humanidades y Artes? Lo habíamos dicho hace unas cuantas columnas, que había Yo traído soy mayor, yo ¿viste? los Me olvido. números. Pero, ¿cuánto decimos? Audiovisión solo 1000. 1.600 aproximadamente de estudiantes regulares. Bien. Teniendo en cuenta que hay muchos audios en donde les piden si saben del tema de cada columna, más la elección del tema, teniendo en cuenta que van más o menos 20, sí, ya casi que se los gastaron todos, tienen que perseguirlos realmente. Hay que hacer un censo para los que no hablaron. Pero hay un montón de carreras. ¿Buscan alumnos que no sean solo de humanidades? Traductorado. ¿Exceden las carreras de humanidades No. o solo hablan los de humanidades? Pero son un montón de carreras en Es Humanidades verdad, y Artes. son un montón. Y ahora también casaron a una persona para que pida una canción. Alguien nos pide una canción. Bueno, entonces yo les digo gracias Camila por la columna de hoy. El martes que viene te esperamos, pero antes nos vemos el viernes en la transmisión especial y veamos qué canción pidieron. Dale, gracias Juan por el espacio, gracias a la radio y bueno, estación.unla en las redes. Nos vemos. Hola, soy Violeta de la carrera de Audiovisión y me gustaría escuchar María de Dua Lipa. Final del recorrido.